Ya estamos hablando sobre, en el módulo 12 pastoral generacional, unidad 2 pastoral para adolescentes y jóvenes, y estamos en la letra B de la deserción eclesial de jóvenes hijos de creyentes. Esto es la parte donde estamos y de ahí vamos a arrancar. Ya arreglamos lo del enfoque y del lado del lado correcto de la historia, donde debo estar. Entonces aquí ya vamos arrancando con este tema. Entonces, les decía hace un momento que lo que vamos a hacer es ir a nuestro manual en la página 12, por favor. Y dice esto que leímos ahí y vemos el primer punto que es causas, y después de ver las causas vamos a entrar a este tema que es cuáles son estas causas en el punto A. Como ven ustedes ahí, en ese punto A tenemos una fe cultural y confusión con respecto a la experiencia de conversión. Son las dos causas y ya en el enunciado nos lo dice con bastante claridad, ¿no? Entonces vamos a ir tomando este punto de aquí, que es esto que leemos ahí. Y vamos a nuestro manual, dice, de un tiempo hasta aquí, el número de jóvenes convertidos que provienen del mundo han decrecido, produciendo así el aumento de evangélicos de segunda generación. Es decir, este asunto de que cada vez estos gente que es de segunda generación son menos, nos hace pensar que algo está pasando en la iglesia, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando en la iglesia? Bueno, posiblemente lo que esté pasando aquí es que tengamos un problema más o menos complicado con estas dos cosas que vimos en el título. Una fe cultural, solamente que están ahí porque los papás los llevan, y confusión respecto a la experiencia de conversión. No hay una conversión genuina, entonces aquí tenemos este problema. Seguimos leyendo en el manual, dice, es decir, aquellos que se incorporan a la iglesia porque sus padres se habían convertido. Esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas es que han tenido acceso privilegiado al conocimiento de Dios y a su palabra, pero la desventaja es que el conocimiento sin práctica produce un efecto de inmunización, es decir, ya se saben la Biblia, ya saben cómo se maneja el lenguaje bíblico y pueden imitar bien una cultura cristiana o bíblica. Esto es muy interesante porque es una cultura cristiana y bíblica, pero no hay una experiencia de conversión, como dice el título. Estos jóvenes saben, pero no viven, y por lo tanto pueden llegar a pensar que el evangelio no funciona, que no sirve para la vida cotidiana. Está desvinculada la práctica cristiana con eh, lo que ellos saben. Es decir, se dan cuenta que no tienen esto. Entonces, en la ilustración que vimos al principio, vean ustedes, ahí la teníamos al principio, la vamos a ver así grande. Vemos esta parte de aquí, ¿no? Está los abuelos, luego está el papá, esa sería la segunda generación, y el papá tiene tres hijos, y esta ya sería la tercera generación de cristianos. En esa tercera generación de cristianos se diluye más esto, y aquí es donde hay mayor cantidad de deserción. Muchas de nuestras iglesias están ya viendo esta problemática de la deserción con sus hijos en este sentido, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ir analizando esta situación aquí la clase, cómo es esto lo que está pasando. Entonces, regresando al manual un poquito, vemos el aumento del nivel cultural. Sí, por favor, ahí voy a cambiar de visión de nuestra imagen. Voy a poner más cuadritos. Y si ahí, por favor, el pastor Sergio, así me voy a ir como estamos aquí. Sergio, luego el pastor Samuel y luego Connie, vamos a ir leyendo los parrafitos, ¿no? Entonces vamos al punto B, por favor, Sergio, mientras yo lo pongo en pantalla. Sí, sí, aumento del nivel cultural.
Conforme fuimos avanzando en el tiempo, el número de personas que lograron entrar a la universidad aumentó notablemente y hoy en día ya es extraño que un joven no tenga acceso a una formación universitaria. Esta cultura académica impuso nuevas y desconocidas presiones sobre los hijos de creyentes, incluidos los ataques y cuestionamientos acerca de la fe. Esta fe, que en muchos casos es cultural y no meditada, no profundizada, no madurada, no asimilada a la vida cotidiana, ha sido furiosamente desafiada y puesta en entredicho por ideologías y filosofías que prevalecen en nuestra sociedad. Muy bien. Vean ustedes cómo esta actitud que tiene la persona en la iglesia va siendo influenciada por la cultura, ¿no? Aquí hago una pregunta. Eh, Normalmente sus papás, ¿hasta qué año estudiaban? Y era normal. Empezamos con Sergio, luego Samuel y luego con... Sí. Mis padres, mis padres estuvieron hasta primaria nada más. No, pues mis padres no tuvieron escuela. Mi mamá no tuvo escuela, mi papá, pues, la verdad ni sé. Ahora voy a preguntar por sus hijos o sus nietos, en el caso de que ya sean grandes. Las dos mujeres tienen universitario y el otro, ¿cómo se dice? Media superior. Muy bien, fíjense cómo el nivel cultural de lo que dijeron de sus padres va aumentando porque ahora la escuela es algo muy natural, ¿se dan cuenta? Es algo muy natural. Por ejemplo, mi abuela estudió hasta tercero de secundaria, de primaria, perdón. Ya era mucho. Mi abuela paterna, mi abuela materna era analfabeta. O sea, nunca fue a la escuela, no sabía, sabía contar, pero no sabía. Luego, mis papás, fíjense, esa fue una generación. Luego, mis papás tuvieron la oportunidad de ir a Estados Unidos y estudiar lo que se conoce como educación media, que en inglés es high school. Entonces, eso en Estados Unidos abarca secundaria y preparatoria. Y luego, mi papá estudió una carrera técnica, ¿verdad? Que fue controlador de tránsito aéreo. Luego, ya. Mis hermanos ya tuvieron oportunidad de licenciaturas. Luego, los hijos, mis hijas ya también estudiaron licenciaturas y algunas especialidades. Entonces, ahora ya el nivel académico va como subiendo, ¿se dan cuenta? Eso es normal. Los muchachos ya no piensan, ah, con que llegue a la secundaria, ahora quieren ir más allá. Entonces, hay un aumento, como decía, o como leía, perdón, el pastor Sergio en los niveles culturales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una cosa ahí que es normal. Ahora bien, vamos a ir a la parte del siguiente inciso. Si por ahí está ahí, Connie, es el inciso C. Por favor, que si me ayudes a leer. Y fíjense cómo el inciso, ya el título nos da toda una experiencia. Dice modelos deficientes de De espiritualidad. espiritualidad. Ujú. ¿Y Dice qué aquí, dice? lamentablemente no somos conscientes de la tremenda importancia que tienen los modelos o marcos de referencia para los jóvenes. Esos modelos les proporcionan puntos del punto de orientación para que por medio del enfrentamiento, el contraste, la comparación o la imitación, logren desarrollar y formar su identidad personal, incluyendo naturalmente su identidad espiritual. Si la iglesia y la familia son débiles y no cumplen su función, no hemos de extrañarnos de que se produzca un abandono de la fe por parte de los jóvenes. Raquel. Estaba con el micrófono apagado. No sé si el aire se distorsiona mi voz a veces. ¿No? ¿Está bien? Ok. Lo que pasa es que empezó a calorarse aquí. Entonces, fíjense bien. Lo que estaba leyendo, Connie, es que
modelos o marcos de referencia se refiere a lo que ellos ven. Y si ellos ven que nuestra nueva fe o nuestra nueva forma de ser es muy laxa, ellos tienen problema con esto. Entonces, no simplemente se alejan, tenemos que ser bien conscientes de esto, no simplemente se alejan porque son jóvenes, porque a la edad de los jóvenes o de los adolescentes se van a ir de la iglesia o porque les enseñen algo malo en la escuela. No, se están alejando por la sencilla razón, esto es muy importante, por la sencilla razón según este punto C que estamos leyendo ahí en el manual, porque sus marcos, sus modelos de referencia no son suficientemente fuertes. Entonces, la iglesia debe trabajar en esto. Los pastores, los que sirven en la iglesia, los músicos, todos tienen que ser marcos de referencia o modelos a seguir para estos jóvenes, que ellos sientan que este es un modelo. Entonces, ahí es donde es importante que nosotros trabajemos en esta área. No significa que seamos unos santos que nos ponen en un pedestal, no, que nuestra condición de vida, que nuestro testimonio sea lo suficientemente fuerte para que ellos vean que algo está pasando en nuestra manera de ser y pensar. Ahora sí, vamos a aprovechar que, bienvenido, pastora Elvia y pastor Juan. Estamos en la página, para ubicarlos, en la página 11 y estamos leyendo cada uno de los puntos. Bueno, acabamos de leer, perdón. 12. Está 12, perdón, sí, gracias Connie por la referencia correcta. Y entonces aquí tenemos, Connie acaba de leer esta letra C. Y yo voy a leer la siguiente, nomás que fui por el ventilador y se me papeló aquí la pizarra electrónica, pero ya estamos en línea, bien con los ejemplos. Entonces yo voy a leer el siguiente que es el modelo D, para que ustedes vayan, la pastora Elvia, si está, perdón, o Juan, cualquiera de los dos, lea el modelo E, por favor. Dice, modelo D, dice, modelos deficientes en la iglesia. Ahora, en la iglesia hay modelos deficientes y se pregunta, ¿somos plenamente conscientes del tremendo poder moldeador que tiene la congregación sobre el individuo? Esa es una pregunta. Los grupos, por norma general, moldean a imagen y semejanza a los individuos que los integran. ¿Por qué se produce esta influencia tan marcada? Normalmente el grupo ya formado provee al individuo que desea integrarse a él una serie de pautas y comportamientos que se le presentan como las normalidad, como se le presentan como la normalidad, vuelvo a leer, porque leí mal. Normalmente se le presentan al individuo una serie de pautas y comportamientos que se le presentan como la normalidad. Por lo tanto, el recién llegado observa a su alrededor y saca sus propias conclusiones acerca de lo que se considera un comportamiento moral. Ejemplo, vocabulario, conducta, horario, etcétera. Bueno, hasta aquí la lectura que acabamos de hacer, pero así, ahí sí quisiera detenerme y subrayar este punto. Es bien importante que nos demos cuenta que las iglesias, que los grupos religiosos, que vamos a decir, las comunidades de fe tienen una función muy importante y esta función es ser un grupo o una estructura a la cual lleguen las personas. Esto debemos notarlo mucho porque estas estructuras o grupos a donde llegan son grupos que tienen sus propias normas y sus propias formas de ser. De hecho, a cualquier grupo, sea una organización religiosa, sea una comunidad de fe, sea un grupo de escuela, todos tienen una norma de lo que se llama el concepto de sistemas cerrados. Todos son sistemas cerrados. La familia es un sistema cerrado, la cuadra donde vivimos es un sistema cerrado, la comunión entre hermanos es un sistema cerrado y naturalmente nuestra iglesia es una iglesia, un grupo cerrado. ¿Qué pasa cuando llegan estas personas? Pues a un grupo cerrado, esta
personas que llegan a un grupo cerrado lo que tienen es un problema serio de integración. ¿Y cómo necesitan integrarse? Bueno, se integran a través de lo que ven que está pasando en la iglesia, cómo nos comportamos. Ahí al final de la lectura leí una palabra. ¿Cuál es esta palabra? La moral. Ujú. Cuando doy clase de ética, digo, la moral se distingue de la ética en que la ética está dentro de nosotros. Es lo que nosotros tenemos como convicción o etos, que es nuestra manera de ser o comportarnos, porque así somos. Yo soy así, así me comporto. La moral es lo que el medio a donde llego me hace ser de esa manera. Si yo llego a una reunión donde todos tienen las cámaras prendidas, o llego a una reunión presencial donde todos están sentados, pues se ve muy mal que yo me quede de pie, ¿no? Todos dicen, ah, todos están sentados. Ahora, si yo llego a una reunión y están haciendo una dinámica y todos están parados de un lado, pues me voy hacia un lado donde están todos parados. No voy y me siento, porque esto es el concepto de integración a un sistema cerrado. Mm. ¿Mm? Todos los grupos sociales, incluyendo las comunidades de fe, somos grupos cerrados. Y estos grupos cerrados tienen una dinámica. Y esta dinámica es importante entenderla y comprenderla para vivir la vida cristiana. ¿De acuerdísimo? Entonces, ¿qué pasa si en esta dinámica de grupo cerrado la moral es muy relajada? Vamos a tener experiencias de nuestro acercamiento. Bueno, yo vengo de una cuarta y quinta, no sé ya, generación de cristianos, ¿no? Bueno, mis abuelas, mis papás, no, no tantos, terceras, ¿verdad? Mis hijas cuartas y mis nietas quinta generación. Ahora, mi experiencia, lo voy a contar, mi experiencia con esto de los grupos cerrados, ¿verdad? Y de las comunidades de fe, es que conforme va uno entendiendo qué es una comunidad de fe y cómo se comporta, se notan ciertos rasgos culturales, religiosos, cristianos. Por ejemplo, ¿por qué en los hogares cristianos no se dicen malas palabras? ¿Cuál es el choque cultural con el mundo? Porque en nuestra sociedad no se dicen malas palabras. No deberían, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la palabra que dice que hablando cosas que solamente cosas agradables salgan de nuestra boca. La injuria, todo esto. Ahora, ¿cuál es nuestro choque cultural cuando nosotros llegamos? A mí ya me tocó vivir, pero si alguno de ustedes llegó con un conocimiento poco de la palabra en su familia. ¿Qué pasó cuando llegaron al Evangelio? ¿Qué encontraron? ¿Cuáles eran estas moral que encontraron en la iglesia? ¿Cuáles fueron los cambios principales? Vamos a empezar acá por el pastor Juan, que no nos ha platicado, pero vamos con esto. ¿Cuál fue su experiencia, pues? Bueno, uno de los choques, yo pienso que principalmente, yo venía del mundo, yo no conocía del Evangelio. Mi familia nunca conoció del Evangelio, ahora sí que puede decir que fui el primero en que conoció. Entonces fue un choque el ver el comportamiento que era muy diferente al que yo hacía o al que yo vivía. Pues fue prácticamente eso, ¿no? Lo más difícil para mí, el comportamiento en el cual yo vivía, pero que fue muy diferente, que poco a poco fui viendo que era malo lo que estaba haciendo. Y fue un cambio completamente en mi vida, y que mi familia también empezó a verlo y empezó a conocer del Evangelio también. En el caso de la pastora Elvia, aprovechando que tiene ahí, ¿cuál fue su experiencia? Pues el árbol de Navidad, porque cuando empezamos en el Evangelio, pues nada más no se podía poner árbol y pues era como algo que no se entendía. Claro que ya después nos explicaron y todo, pero sí fue algo así, como un poco. De la Navidad también, cosas así. Sí, sí, sí. ¿Por qué nos dicen, por qué no festejan la Navidad? ¿Por qué no toman algunas iglesias que no acostumbran el árbol de Navidad? Los nacimientos, ¿no? Bueno, eso depende de la región. Por ejemplo, acá en Jalisco es común los nacimientos para los cristianos, entonces, pues es común. Pero ahí hacia el sur o la mesa central no es tan común. Eso es. Connie, ¿cuál fue el caso tuyo? Pues la verdad, aquí mi hijo fue el que me guió
me enseñó a la iglesia cristiana y aquí con mis pastores me enseñaron por ejemplo, de no Halloween o Día de Muertos, que es una parte que no debemos de festejar. Este, mi hijo pues no está aquí, él está en Estados Unidos y pues fui a visitarlo la primera vez, pero él mismo me llevó a la iglesia y allí el mismo pastor me dio la bienvenida, muy contento y mi hijo también pues contento. Mi nuera es cristiana pues de segunda generación, sus hijos ya son tercera generación y aquí en este hogar pues nada más, pues ahora sí yo y eso pues voy empezando y todavía pues me falta mucho para aprender y para guiar a mis hijos. Ok, gracias, Connie. Muy interesante tu estudio de caso del asunto. Pastor Sergio, ¿cuál fue tu caso en los modelos culturales en tu caso? Sí, sí fue un cambio no muy fuerte, pero principalmente con mi mamá, ¿no? Y entonces mi esposa también un poco se puso media ruda en ese aspecto, pero pues gracias a Dios mi madre murió cristiana y mi esposa pues primero Dios al rato va a estar con nosotros también. Muy bien, entonces ya con esto, gracias por su participación de todos. Vemos que los modelos hacen que haya una diferencia, pero esos modelos, lo que nos dice aquí el manual, es que pueden llegar a ser deficientes. Y los jóvenes van a notar esto. Ujú. Estos modelos deficientes pueden llegar a ser, y fíjense bien cómo voy a tocar un tema delicado aquí, pero pues al fin es un tema que ya entre nosotros como alumnos de Aquila y Priscila podemos tocar. A veces no solamente son deficientes en el sentido de, de que sean malos, sino en el sentido de que sean exagerados. Por ahí la pastora Elvia tocó un tema muy interesante. A veces, para tratar de diferenciarnos del mundo, exageramos un poco la lectura que hacemos de la cultura. Y entonces, al exagerar un poco la lectura que hacemos de la cultura del mundo, pensamos que tenemos que ser tan diferentes que, voy a poner el ejemplo, deberíamos usar una vestimenta distinta en el caso de las mujeres. Decimos, no, para ser distintos tenemos que usar faldas largas. O el caso que mencionó la hermana Elvia. Nosotros no usamos árbol de Navidad. Naturalmente, estos aspectos tenemos que tener cuidado al tocarlos porque son culturales. Están dentro de este renglón de la difícil línea donde las cosas que dijimos son solamente culturales. Esto no quita que el pecado sea pecado y que lo malo sea malo. Simplemente estamos diciendo que hay costumbres que debemos tener cuidado y analizar de acuerdo al trasfondo bíblico que se dio en cierto momento para hacer ciertas prohibiciones. Ejemplo clarísimo, el libro de los Hechos, capítulo 15. ¿Qué estaba pasando? Ellos tenían un trasfondo cultural muy fuerte. ¿Cuál era este trasfondo cultural? No comer ciertos alimentos porque estaban prohibidos en la ley. Me parece absurdo que en el siglo XXI sigamos teniendo esta discusión si podemos o no podemos tomar ciertos alimentos. Fíjense bien, que tengan que ver con nuestra salvación, porque ese era el punto. No el punto es si hacen daño, si no hacen daño, sino que yo los tenga que obedecer para ser salvo. Fíjense bien cuál era la palabra. Algunos hermanos que han venido de Jerusalén enseñan a nuestros hermanos que es necesaria la circuncisión para ser salvos. Aquí el problema no era, nótese bien, el problema no es si la circuncisión es buena o mala, si fue buena antes, si va a volver a hacerlo, no. El problema es si esto tiene que ver con la salvación.
Entonces, una relectura del libro de los Hechos en este capítulo nos puede enseñar mucho al respecto con todos los otros temas. El problema es cuando, voy a poner el ejemplo que puse con muchas pinzas y con mucha delicadeza. El problema es cuando digo, si la hermana no usa falda larga, entonces no es salva. Si los hermanos ponen figuritas, están siendo idólatras y ya no son salvos. ¿Se dan cuenta? Ahora, no quiere decir que somos paganos. Naturalmente, aquí viene la reversa de todo esto. ¿Qué dice él? Dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Ujú. ¿Qué cosa? Que esta parte ya no tiene que ver con la salvación, pero hay una reglamentación, pero hay cosas que sí, no es que sea salvo, no, que nos parece bien poner sobre la mesa algunos aspectos. En ese momento fueron aspectos culturales. ¿Recuerdan cuáles eran los aspectos culturales? Abstenerse de sacrificado a los ídolos, era uno de ellos. No comer sangre. Ujú. Me falta alguno por ahí, lo quieren buscar. Si quieren, vamos al pasaje, pero no quisiera ir. De abogado también decía. De ahogados, sí. Tienes razón, Pastor. Gracias. Entonces, dense cuenta ustedes cómo esta situación es, sí, no voy a pelear por el árbol de Navidad, pero hay algunas cosas como, pero espérame, hermano, si te pones hasta las chanclas con tequila en Navidad, ahí sí te voy a tener que decir, oye, esa parte no va. No tiene que ver con la salvación, tiene que ver con tu ética cristiana, ¿se dan cuenta? Este ejemplo de Hechos es muy claro en esto con los modelos deficientes. Si yo llego a la vida cristiana y tengo modelos deficientes en la iglesia, es que no hay un buen testimonio en la iglesia y esto no me está haciendo vivir adecuadamente. Así que sin más, vamos a pasar al siguiente tema porque ahí también nos vamos a detener un poquitín, por favor. Y es medio ¿Puedo de comentar adaptación. algo? Sí, claro, Es que coméntalo de una vez. ahorita, conforme a lo que decía de la deficiencia que muchas veces hay en las iglesias, referente a lo de la Navidad y las luces y todo lo que se pone. Pues me acuerdo que un pastor le decía a una congregante que no debía de ponerlos, que porque era malo. Y entonces la congregante obedeció y no los puso. Pero el problema fue cuando fue a la casa del pastor, que todo lo que le dijo que no pusiera, lo tenía puesto él en su casa. Sí, claro. Y entonces ese era el problema. Sí, 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 buen punto, ¿no? O sea, porque ahí estamos viendo, afirmando lo que dice el manual, ¿no? Y lo que dice la palabra, ¿sí? Dice, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo darles esta instrucción. En cuanto a esta parte tan discutida que está en nuestros tiempos, si debe ser circuncidado. No podemos poner cargas a la gente que ni nosotros mismos podemos llevar. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que debemos hacer y predicar con el ejemplo. Como decías, Pastor Juan, por ahí, muy interesante el comentario. Bueno, te prohíbo, pero yo sí lo hago. Como hay que ocasión, ¿no? Bien, vámonos a la lectura. Voy poniendo el punto donde dice ahí modelos deficientes en el hogar. También tenemos modelos deficientes en el hogar. Y ahorita vamos a analizar este. El hogar es de tremenda influencia a la hora de formar la identidad espiritual de los jóvenes. La iglesia no es y no debería procurar ser la principal fuerza moldeadora de la identidad espiritual de los niños y jóvenes. Desgraciadamente, en muchos casos, los padres no cultivan su propia vida espiritual y menos dedican tiempo a los hijos para una reflexión seria de la palabra de Dios en el hogar. El resultado de esta ausencia de vida espiritual en el hogar es un abandono de la fe de los jóvenes. No esperamos, dice aquí, que sea la parte más importante. La iglesia tiene una función formativa en la congregación muy importante. ¿Por qué dice eso? Bueno, lo dice porque no todas las personas que asisten a una iglesia tienen hogares cristianos o, entre comillados, cristianos. Pero sí es importante hacer notar que el hogar
es una parte importante de formación para los chicos. Entonces, tenemos que estar bien atentos a resolver esta circunstancia, que en el hogar vean verdaderamente ejemplos cristianos, si son de padres cristianos, naturalmente. Nuestras conformaciones de nuestros gentes que asisten a nuestras iglesias cada vez se parecen más a lo que vemos en el mundo, ¿verdad? Es decir, vendemos personas que asiste la esposa, pero el esposo no asiste, los muchachos que asisten porque son llamados por los grupos de jóvenes, pero los papás no asisten, que nomás se convierte a uno de los dos esposos, que el esposo se convierte. Y fíjense bien algo que está pasando en nuestra comunidad de fe. Tenemos una persona que asiste con sus niños porque los niños se los deja, porque están separados, se los deja y le toca cuidarlos de sus niños. Entonces, este es una forma de iglesia donde tenemos que estar a la expectativa cuál debe ser el modelo que están viendo los niños, ¿no? El otro día estaba en la casa de algún familiar y llegó un familiar que yo no conocía y este familiar le presentan y me dicen, pues es tu tío porque es primo de tu papá y el hijo de esta persona le dice la tía, ¿verdad? Que estaba ahí, familiar mío, le dice, ¿y quién es esta persona? Que está afuera. Ah, dice, es el hijo de la pareja de mi papá. Tiene un niño de 8 o 9 años. Y ya manejan esta información, ¿no? Esta información de que las parejas son compuestas y pueden ser compuestas y es una parte normal de la vida. Entonces, ahí estamos con esta parte. Entonces, esos modelos son deficientes en el hogar. Esos modelos no son modelos que se transmitan adecuadamente en una normalidad, entrecomillado, de lo que es el concepto de una familia que tiene mayores posibilidades de crecimiento. Nota importante aquí, no quiere decir que una familia que esté en esta situación sea una familia que tenga una problemática en sí, sino tiene mayores retos para poder mover modelos adecuados. Porque no podemos trabajar con una familia que está en deficiencia si aumentamos esa deficiencia, no como una oportunidad de salir adelante superando esos retos. Tenemos que retarles a que trabajen en esa área de su vida para que el hogar sea modelos o no tenga deficiencias. ¿Qué es un modelo donde no hay deficiencias? Un modelo donde hay amor, un modelo donde hay amor. Entonces, ese amor puede ser, aunque sea mamá sola, aunque sea papá sola, aunque solamente el esposo sea el que va a la iglesia, aunque sea la esposa, aunque no esté ya el esposo, aunque ya no esté la esposa, ese modelo debe ser un modelo de amor. El modelo está ahí en 1 Corintios 13, un modelo de amor. De acuerdísimo, entonces vamos al siguiente punto. Ahora sí, Pastor Juan, ¿me ayudas con este? ¿Posibles Ya le soluciones? Sí, las soluciones. Vamos a empezar ahí con las soluciones y vamos a ir ahora al revés, leyendo al revés como vimos hace rato. Dice, las posibles soluciones y empezamos con la letra A, por favor, pastor, las posibles soluciones. Ayudar a los jóvenes a clarificar su experiencia de conversión. Debemos partir de la premisa de que nuestros hijos no son creyentes por el mero hecho de asistir al local de la iglesia, como tampoco lo son por tener toda la información necesaria. Necesitamos plantearnos estrategias para evangelizar a nuestros jóvenes, teniendo en cuenta sus características. Son personas que conocen la información básica, que pueden dar la respuesta correcta sin que hayan tenido una experiencia real de conversión. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Es una pregunta y lo dejé el manual antes de pasar y que nos ayude la hermana Elvia, la pastora Elvia, en la letra B. Quisiera comentar lo siguiente que es muy importante. Una manera de hacerlo, es solamente una idea, no estoy diciendo que así se haga, sino es una manera de hacerlo, es hacer periódicamente servicios en la iglesia donde en la forma grupal presentemos el evangelio y llamamos al arrepentimiento a los jóvenes. Dos,
tener entrevista con los jóvenes en cierta edad, donde abiertamente, con los jóvenes cristianos, ¿sí? De familias cristianas de segunda o tercera generación o cuarta generación, donde los confrontamos con la experiencia de salvación. Si tienes experiencia, si confía en Cristo. Es una pregunta tan sencilla como es, ¿confías en Cristo para tu vida eterna? ¿Confías en Cristo para la, el perdón de tus pecados o estás confiando en tus propias obras? Eso sí es sencillo. ¿Mm? Entonces, confrontarlos en forma particular con esto es un buen tiempo. Hacer cultos de evangelismo, ¿verdad? Donde se presenta este tema. Aprovechar fechas importantes, como ahora tenemos el fin de mes, tenemos el Día de la Reforma, ¿no? El Día de la Reforma y todo este movimiento del siglo XVI. Y entonces este movimiento está basado sobre una sola palabra. Bueno, había 5 fides, ¿verdad? O 5 palabras importantes, solas, 5 soles, perdón, me equivoqué la palabra. 5 solas, que quiere decir en latín solo. Y una de ellas era sola fide o solo la fe. Entonces, recordemos esto, solo la fe salva. Es la parte más importante de nuestro concepto de evangélicos, protestantes, es solo la fe salva. ¿Estás consciente de esto? Porque a veces confiamos en nuestras propias obras, a veces confiamos o nos sentimos, los muchachos entran en muchos procesos complejísimos, como es el complejo de culpa, ¿verdad? El complejo de culpa es algo horrible porque es algo del mundo, es algo diabólico y es algo que nos atrapa y nos deja ahí. Y a más culpa hay más angustia, y a más angustia hay más culpa, y entra uno en un círculo vicioso donde no sales de ahí. Entonces el muchacho siempre es atrapado en esto. Y no solamente esto, fíjense bien, el muchacho de una edad de los preadolescentes, que sería desde los 11 años, 10 años, hasta los adolescentes y hasta los jóvenes, hasta la edad de los 21 años, están en un proceso difícil de decidir su vida, de decidir su futuro. Y esta carga es muy pesada para ellos. Y en esta carga, cualquier cosa que los demás hagan, les va a afectar a ellos, les va a agredir a ellos y sobre todo los vamos a culpar. Ujú. Los vamos a culpar de lo que les pasa. Eso es tan sencillo como la que se llama ahora en ciencias sociales, la revictimización de la víctima. O sea, va el niño por la calle y le roban su bicicleta y llega a su casa y lo regañan porque no se fue por un lugar donde no le robaran su bicicleta. ¿Sí me doy a entender? O sea, el niño es, vamos a suponer, voy a poner un ejemplo muy extremo. El niño tiene o la niña tiene un maestro que le hace insinuaciones, gracias, amor, que le hace insinuaciones, no tienen que ser faltas morales, pero simplemente una insinuación es suficiente, ¿verdad? Una persona es una persona y merece respeto y no puede uno decirle cosas, ¿verdad? Y hay maestros, bueno, ahora ya es muy penado, pero hay maestros que de repente le dicen a la niña, ay, pues te ves muy bonita, cosas así, y ella se siente mal. Entonces va y le dice a la mamá, mamá, la maestra me dijo así, ay, pues mira, es por cómo te vistes. Se llama revictimización. Todo eso tenemos que tener mucho cuidado. Ellos tienen que saber que ellos no tienen la culpa del mundo malvado donde viven. Ellos son personas que tienen que desarrollarse y tomar una decisión y esa carga en ese momento está sobre sus hombros y es muy difícil tomar decisiones porque saben que cada decisión que tomen van a ser cuestionados por los adultos. ¿Mm? Van a ser cuestionados por los adultos. Entonces nuestra función debe ser ayudar a los jóvenes a clarificar su experiencia de conversión. Parece un poco mágico, pero es algo magnífico. No es magia, es estar parado ante la magnitud de Dios y darse cuenta como joven que le ama desde el vientre de su madre, que es una persona especial, que fue hecho con un propósito y que ese propósito está en manos de Dios y que las decisiones que tome, si son dirigidas por Dios, van a ser para él.
Entonces estamos en el momento preciso de hacer esto. Pastor Albia, ¿nos ayuda por favor con el siguiente mientras yo cambio la pizarra? Crear espacios de libertad para las dudas y las crisis. La duda no es mala. La duda es una actitud intelectual que hace que la persona necesita más información o una mejor información o una mejor comprensión que la que actualmente posee. La duda no debe ser confundida con la incredulidad, que es la negativa a creer. Las dudas se resuelven con amor y con respuestas sinceras, íntegras y coherentes. Hemos de transmitir el sentir de que la fe no debe temer a ser cuestionada. La fe, si es verdadera, tal como creemos los cristianos, no debe tener miedo de la prueba, de la duda y el cuestionamiento. Muy bien, ahí lo tenemos en la pizarra y es muy importante crear espacios de libertad. Ujú. Y ahí la pastora Elvia leyó algo que es muy importante. El tener dudas, el tener inquietudes no es malo ni pecado. Los seres humanos por naturaleza nos preguntamos por qué suceden las cosas y para qué suceden las cosas. Y esta actitud surge en la época de los adolescentes y los jóvenes y tenemos que estar dispuestos a estar abiertos a este espacio de respuestas, a crear un espacio libre para expresar estas dudas y las crisis. Ujú. Entonces, hay espacios de libertad. ¿Cómo creamos estos espacios de libertad? Bueno, lo principal, aunque podría haber muchas ideas que podíamos manejar ahora, lo principal es no tener una actitud crítica ante todo lo que nos dice. Un espacio de libertad se genera cuando nosotros generamos confianza. ¿Cómo podemos generar confianza en nuestros niños desde que son pequeños? Bueno, una de las maneras que nos marcan las ciencias sociales es que debemos hacer, esto lo dice la psicología muy importante, un cambio en nuestro lenguaje cuando una persona se está portando mal. Y no debemos decir eres malo, sino estás teniendo actitudes malas. ¿Notan el cambio sutil? Mira, Connie, tú eres una persona mala. Es una carga, es una lápida sobre tu vida muy grande. Es diferente decir, creo que la decisión que estás tomando no es correcta en este momento. No eres, sino estás en este momento pasando por una situación donde estás tomando una decisión mala. Ahora, tomando el caso de un niño, si yo le decimos, eres desobediente, le estamos poniendo una carga sobre su cabecita, eres. Estás siendo desobediente en esto que estás haciendo. No estás razonando las cosas y estás siendo desobediente. Entonces, esto también aplica, no vamos a entrar ahorita a pastoral de adultos, pero también cuando uno de nuestros hermanos está cometiendo algún pecado, voy a poner un pecado por poner uno, pero no estoy señalando ninguno de nosotros en particular, ¿verdad? Vamos a poner que yo fumo, un Vega fuma. Entonces, en ese momento, dicen, el hermano está en pecado o el hermano está cometiendo en este momento ese pecado. ¿Se dan cuenta de la diferencia? En ese momento está bajo esa opresión de estar cometiendo ese pecado. Son cosas diferentes. No está en pecado. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener un poco de cuidado en el manejo que hacemos, sobre todo con los muchachos cuando le decimos, es que eres malo. No, no es malo. Está cometiendo cosas en ese momento que son malas, en ese preciso momento, y que puede cambiarlas. Una persona que es malo siempre hace cosas malas. Una persona que está haciendo en algún momento cosas malas puede modificar su conducta. Por eso nos da libertad y nos da un espacio de libertad. La iglesia tiene que tener un espacio de libertad, no de libertinaje, sino de libertad. Bien, Connie, ¿nos ayudas con el inciso C, por favor? Dice hacia una seria autocrítica como congregación. Voy a ponerlo en la pizarra. Quise hacer una seria
autocrítica como congregación, como cuerpo interdependiente. Todo lo que cada uno hace tiene repercusiones positivas o negativas a los otros miembros de la comunidad. ¿Cómo afecta a nuestros niños y jóvenes de la vida de nuestra congregación? Somos una congregación con un estilo de vida digna de ser imitada. Constituimos un motivo de ánimo, estímulo y motivación para el sector más joven de nuestra hermandad. Muy bien, Connie, muchas gracias. Si se dan cuenta después de esta parte que dice repercusiones positivas o negativas en la comunidad de fe, tenemos una serie de preguntas y esta serie de preguntas es, ¿qué estamos haciendo como iglesia con lo que tenemos en la mano? ¿Cómo lo estamos manejando? Y fíjense ustedes, voy a retomar la última pregunta. Dice, ¿constituimos un motivo de ánimo, estímulo y motivación para el sector más joven de nuestra hermandad? Santo Dios. O estamos diciendo, ay, mira, estos viejitos son bien aburridos, viven la vida desde la, ¿cómo dicen? Desde la amargura. Son unos amargados, ¿no? Entonces, tenemos esta actitud de estar vivos, de caminar, o estamos realmente en una actitud negativa. Pastor Sergio, ayúdame por favor con la letra D que nos queda, pero te voy a pedir un favor. Hay una pregunta abajo y luego hay tres respuestas y nos vamos a detener ahí en esas respuestas. O sea, lee hasta donde dice de qué manera lo haremos, porque esta reflexión la vamos a ir haciendo más lentamente. Ok. Dice, proveer a los padres la motivación, los recursos y el adiestramiento necesarios para desempeñar su función educadora. La Iglesia no puede dejar solos a los padres ante tamaña responsabilidad. Tenemos la firme convicción de que le compete a la Iglesia local volverse un soporte y un constante motivo de ánimo para los padres. Proveer a los padres la motivación, los recursos y el adiestramiento necesario. Híjole. ¿De qué Entonces ahí manera lo haremos? estamos a la manera de hacerlo. Vamos a ir analizando los puntos. Voy a pedir en este orden que lo voy a decir. Vamos a empezar con el pastor Samuel, que lee el primero y luego el segundo lo va a leer el pastor Juan y el tercero lo vas a volver a leer tú, pastor Sergio, así en ese orden. Lo vamos a leer ahora así, los tres. Y luego que lo termine de leer el pastor Sergio, vamos a regresar a que cada uno haga una reflexión sobre lo que leyó con la pregunta, ¿de qué manera lo haremos? Con lo que leyó. Adelante, pastor Samuel. Brindar a los padres enseñanza y transmitirles una visión acerca de su papel como padres. Ok, ahora pastor Juan, por favor. Capacitar a los padres de cómo llevar a cabo la tarea. En el 3, proveerles recursos necesarios para llevar a cabo su tarea. De acuerdo, ahora sí regresamos a la reflexión. Algo que he comentado y precisamente hoy en la reunión de varones, comentaba esto, lo que tú vivas es lo que van a vivir, como tú hables, van a hablar. Entonces, si en ti ven a un padre que su palabra sí es sí, pues eso los va a sacar hacia adelante. Entonces, eso es muy necesario que puedan entender que la educación primordial es primero sobre como padre para poder mostrarle a los hijos a dónde pueden llegar. Adelante, pastor Juan. Capacitar a los padres de cómo llevar a cabo la tarea. Es enseñarles cómo se hacen las cosas. A veces decimos, haz las cosas, pero no decimos cómo tienen que hacer. Entonces tenemos que hacerlo con el ejemplo para que ellos aprendan cómo realizarlo y cómo poder poner por obra las cosas. Simplemente así. Ok, simplemente así, dar a enseñar con el ejemplo. Bien, perdón. A ver si ahora sí ya no se me va. Es que se me está entrando aquí un mensaje de la computadora y me
me bloquea el... Adelante, pastor Sergio. Sí. Yo siento que sería cuestión de ver primero, ¿sí?, cómo son los padres, ¿sí? Y posteriormente darles una capacitación a ellos de su comportamiento. Y posteriormente también, ¿sí? Yo siento que es necesario a ellos quizá también darles unas pláticas, como dice aquí, ¿no?, el proveer los recursos necesarios para llevar a cabo la tarea, darles unas pláticas a ellos de cómo debe de ver el comportamiento, no exigir, cómo debe de llevarse a cabo el comportamiento que deben de llevar ellos. Así. Eso es lo que pienso. Gracias, hermano. Gracias. Entonces, vamos a la reflexión final que se encuentra ya en la parte de abajo que voy a dedicarme a hacer en este momento. Fíjense ustedes algo bien interesante de lo que estaba diciendo el pastor Sergio y de lo que comentó cada uno de ustedes, Juan y Samuel, los pastores, que es muy importante en nuestros días. Hay una organización de las Naciones Unidas que se llama UNESCO, que se dedica a la educación. Y esta organización tiene como finalidad principal que el mundo esté educado, formado. Y dice que todos nosotros, como seres humanos, tenemos derecho a una educación que llaman ellos continua. Y creo que este derecho humano, que está antes lo que dice la Biblia, que los derechos humanos y que la UNESCO y que cualquier organización humana, pero la Biblia también nos dice que estamos para ir creciendo día a día hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿no? Es lo que dice Pablo. Y este concepto de Pablo, de la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de Efesios, tiene que ver mucho con que los cristianos siempre estamos creciendo en una educación continua. Entonces, esto nos lleva al punto de la necesidad de que tenemos que ser capacitados. Si el problema es los modelos que tenemos en la iglesia, entonces la obligación desde la pastoral sería fomentar lo que en algún momento se puso de moda, que se llamó escuela para padres. Tenemos que invertir mucho, mucho, mucho de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestra creatividad y de nuestra organización en capacitar a las familias de la iglesia y a los padres. Entonces tenemos que estar ahí listos para hacer esta capacitación. Vamos, en base a esto que he dicho, que tenemos que tener esta capacitación, vamos a nuestro manual y vamos a ver alguna serie de preguntas que están ahí y que tenemos que leerlas porque nos ayudan a ver qué es lo que está pasando en nosotros como iglesia. Y la leo, doy mi reflexión. Y si alguno de ustedes tiene otra reflexión, por favor, compártala con nosotros en este tiempo de final de la clase que vamos a tener. Voy a dejar la grabación ahora correr. Normalmente hasta donde termina la clase lo corto, pero ahora vamos a dejar correr porque aquí vamos a hablar de reflexiones. No vamos a hablar de cuestiones personales e íntimas ni de nosotros, sino reflexiones de lo que pensamos que la iglesia tiene que hacer. Una de mis reflexiones es, tenemos que hablar sobre cultura en la iglesia. ¿Qué es una fe cultural? Vean. Hoy estaba en la tarde, recibí una información en mi correo sobre un programa, un podcast que llaman ahora, de radio de una organización cristiana en España, en Europa, que se llama Protestante Digital. Y el tema que estaban tratando realmente no lo vi, era un podcast de casi una hora y yo no tenía el tiempo en ese momento de verlo, pero vi un pedacito y me llamó la atención. Y hablaban sobre el efecto de la cultura en en la iglesia y cómo la iglesia tenía que enfrentar la cultura. Entonces, la pregunta aquí, vean ustedes, la primera pregunta que tenemos aquí es, ¿qué es una fe cultural? Entonces, parte de lo que empecé a oír que decían ahí es que nosotros tenemos una fe que es una cultura. En sí, nuestra fe tiene que ver con una cultura. Somos y actuamos de determinada manera. De tal forma que inclusive tenemos lo que se llama, vamos a decirlo así, con las palabras que se utilizan, música cristiana. Entonces, es parte de nuestra cultura, nos identifica, nos da una identidad,
porque nosotros oímos cierto tipo de música que se llama música cristiana. Hasta ahí está todo bien. Pero el problema es cuando esa cultura, creo yo, con lo que estamos viendo y al respecto de qué es una fe cultural, es cuando ser cristiano es simplemente escuchar esa música y no tener la sola fide como manera de salvación. ¿Por qué eres cristiano? Pues porque escucho la música cristiana. Cuando nosotros nos cambiamos en este lugar donde nosotros vivimos de hace, yo creo que ya va para 10 años, pues probablemente sí. Recuerdo que el comentario era, creo que los vecinos de 4 casas adelante enfrente son cristianos, porque escuchan música cristiana. En ese tiempo vivíamos en esta casa mi hija menor y mi esposa y un servidor. Y ese era el comentario que hacía. O sea, nos da identidad. La cultura nos da identidad. Pero esa identidad no necesariamente quiere decir que tenemos una convicción. Tenemos que tener cuidado. Sí es necesario tener una cultura cristiana, naturalmente, pero no es la cultura cristiana la que nos da convicción. Porque si nosotros transmitimos a nuestras siguientes generaciones una cultura cristiana, van a tener una cultura, pero no una manera de enfrentar su realidad existencial, que es: ¿en qué confío para la vida eterna? ¿En qué confío? Si confío en mi religión o confío en el sacrificio único y verdadero de Jesús como Salvador. Entonces puede ser el evangelio, el cristianismo, el protestantismo o la denominación que tengamos, por muy antigua que sea, por muy valiosa y buena, simplemente una denominación. Y que lo que tenemos aquí, que es esta parte, ¿no? Que es tan importante. La familia llegue a ser nada más una supuesta familia cristiana, entrecomillado, ¿no? Y que esta familia no llegue a tener un concepto de cristianismo de su fe verdadera, auténtica dentro de ellos. ¿Por qué? Porque si nosotros observamos con claridad los abuelos, el papá y los hijos, vemos que no hay una convicción de fe que se esté transmitiendo adecuadamente. No digo que sean todos los casos, sino que haya una verdadera convicción de fe. Entonces aquí tenemos que tener esta problemática. ¿Algún comentario sobre esto? De que es cierto, hoy vemos simplemente que también los católicos ya también cantan música cristiana, y a veces pensamos que son cristianos. O cuando una persona llega por primera vez a la iglesia, lo primero que le decimos es hermano. No sabemos su convicción, no sabemos si realmente es convertido o simplemente pasó y entró porque le gustaron las canciones. Bien, seguimos adelante. Voy a cegar Vean ustedes, dice 2. A ver, cerrar los ojos y abrirlos. ¿Es la herencia cristiana una ventaja, una desventaja para la conversión? Pues para mí es una gran ventaja si somos convertidos. Es una desventaja si no somos convertidos. Es decir, sí, los da el bagaje, la estructura, pero si tomamos esta estructura como una simple creencia, pues no nos lleva a ningún lado. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario de esto? 3. Ahora sí, ¿en qué afecta el crecimiento cultural e intelectual a la fe de los jóvenes de la iglesia? Naturalmente, el conocimiento y la universidad, así lo dice, es un universo, es la confrontación de un universo de ideas. Esto nos puede traer una crisis de creencias, ¿verdad? Esto nos trae una crisis de creencias. Sí puede haber un problema en este sentido. Sin embargo, no es un problema suficientemente socavador de la verdad si nosotros estamos suficientemente cimentados en una fe verdadera. Lo es si la fe es meramente superficial. Ujú. Vamos al siguiente. ¿Alguien me ayuda? Porque se me están borrando las letras. El número 4, 5, lo vamos a ver. ¿Por qué los modelos de referencia son importantes? Los modelos de referencia, pues son la base fundamental, es decir, donde toman las decisiones los chicos.
Dicen, yo soy cristiano por esto, por aquello. Miren, son tan importantes que hoy estamos viendo una generación nueva de pastores que fueron hijos de pastor, que aparentemente estaban alejados de la verdad, pero que de alguna manera tenían este modelo y este modelo los hace ser pastores de una nueva generación. Número 5, ¿por qué es tan importante ayudar a los jóvenes a clasificar su experiencia de conversión? Clarificar, perdón. No dije clasificar, ¿verdad? Dice ahí clarificar. Vuelvo a repetir, 5. ¿Por qué es tan importante ayudar a los jóvenes a clarificar su experiencia de conversión? Ya lo dije abundantemente. Llámalo y pregúntale, ¿te queda claro qué es que confiesa en Jesús como Salvador? Y después de esto que dije que los íbamos a llamar aparte en un culto, también es importante clarificar qué es que sea Señor de tu vida. El Kyrios, decimos en griego, ¿no? ¿Cuál es este Kyrios que es Señor, dueño de tu vida y quien está presente siempre en tu vida? Entonces debemos clasificar mucho, clarificación, otra vez digo clarificar mucho este punto. ¿De acuerdo? Ahora sí, vamos al número 6. Dice 6, ¿por qué deberíamos crear espacios de libertad para la duda en en la pastoral juvenil? Entonces, porque va a haber muchas dudas, por eso, por esta razón debemos crear. ¿En qué beneficiaría a los líderes hacer una autocrítica como congregación? Bueno, ¿cómo nos están viendo los jóvenes? Debemos hacer ejercicios muy importantes de autocrítica como líderes. La autocrítica sí empieza desde lo individual, pero también va si tenemos liderazgos en común, ¿no? Comunitarios. Entonces, sentamos y decimos, a ver, ¿qué es lo que, cómo nos están viendo? ¿Qué es lo que yo no, cuál es el rincón que no alcanzo a ver? Y desde ahí hacer una autocrítica. ¿Qué significa específicamente una autocrítica? Pues cuando yo me doy cuenta y digo, ay caramba, pues esto que estoy haciendo no lo estoy haciendo de la manera correcta, ¿no? De la manera correcta. Y tengo que cambiarlo y mejorar. Yo he tenido en mi edad fuertes autocríticas de mi relación matrimonial. ¿Sí? Y no son decir, ay, me doy cuenta que cometí todos los pecados y todas las perversidades del mundo. No, son simplemente el otro día estaba en la cocina y estaba yo cocinando y feliz de la vida cuando dije, ay, me falta una palita como la que tiene el cocinero que tiene. Y dije, pues, me meto ahorita a internet y con mi tarjeta de lo que me dan de la ayuda de los viejitos me compro mi palita nueva, ¿verdad? Y de repente tuve una autocrítica y dije, caray, nunca me importó que mi esposa tuviera un sartén. Y de verdad, hermano, me puse a llorar. Ahí estaba como niño llorando. Dije, qué conscientes somos. O sea, la amaba con todo mi corazón. Teníamos hijos juntos, pero nunca me puse a pensar qué importante es para ella cocinar. Y de veras me dolí, dije que debo ser más precavido. No, con lo que pasó, pues ya esto pasó y ni modo, ¿verdad? Y le voy a comprar todos los sartenes del mundo ahora, como cargo de conciencia, ¿no? Sino cuáles son sus necesidades actuales y qué es lo que tengo que darme cuenta del otro que está junto a mí y amo, ¿no? Lo mismo da en la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que los jóvenes tienen como necesidad y no me estoy dando cuenta? Pasamos, ¿en cuál me quedé? 6 lo leí, ¿verdad? Espacios de libertad. Para las dudas tenemos que estar con la autocrítica. Ese fue el número 7. Y por último, ¿por qué es importante proveer de capacitación a los padres y proveerles de recursos? Pues por lo que ya dijimos y comentamos en la clase un momento anterior. Debemos estar súper conscientes de que la capacitación debe ser continua y que los padres tienen que estar siendo capacitados para ser mejores padres todo el tiempo. Si tenemos padres jóvenes, para los padres jóvenes, si tenemos padres con adolescentes, para los padres adolescentes, escuela para padres constantemente, capacitación constante de cuál debe ser la actitud cristiana ante el mundo, ¿verdad?
Esa lectura de Efesios capítulos 5 en adelante debe ser constante. Cuando dice, "Y vosotros padres, vosotros hijos", esa relación familiar entre las dos generaciones es una ah, constante, eh, constante reto, ¿no? Les voy a invitar a un curso que va a dar mi esposa sobre generación, las diferentes generaciones, cómo se manejan, y vamos a ver ahí. Yo les voy a invitar, son los lunes, y los que puedan, pues lo van a poder tomar, y es una parte importante. Si pueden también invitar a gente de la iglesia, pues sería importante. Estamos tratando de formar esto, será más o menos en un mes, empezará en noviembre y terminará en enero con las pausas vacacionales. Entonces vamos a hablar sobre este aspecto. Es parte de la capacitación que debemos tomar como cristianos. Bien, dejo hasta aquí la grabación. Comentarios finales, por favor.